Hace ya un tiempo que en nuestra ciudad, en nuestro entorno, sabemos que es Navidad, ¿verdad? Se encargan los centros comerciales, la radio, la televisión, por todos los lugares, nos indican de mil maneras que es Navidad, que ha llegado el tiempo de comprar, gastar, comer mucho, beber mucho y juerga. Pero realmente, como cristianos, sabemos que la Navidad no es una fiesta más, la Navidad es algo importante. Para nosotros, la Navidad debe ser recordar a Jesús, recordar su nacimiento, recordar su ministerio en este mundo, recordar su misión y sobre todo recordar qué es lo que ha hecho por mí, qué es lo que está haciendo en mí y qué es lo que yo tengo que hacer por los demás, ya que a mí se me ha dado tanto. Así es que este sería el verdadero espíritu de la Navidad, no la juerga, no las comilonas, pero sí podemos tener una bonita comida con nuestra familia, todos juntos, y recordar especialmente lo que Dios ha hecho por nosotros a lo largo de este año pasado y lo que va a hacer a lo largo del futuro hasta el final. Y es tiempo de hacernos nuevos propósitos. Es tiempo de reconciliar nuestra vida con Dios. Es tiempo de volver a reconducir los propósitos que nos hicimos un día cuando en las aguas del bautismo tomamos la decisión de seguir a Jesús. Sabéis que dicen que año nuevo, vida nueva. Así es que ojalá sea una realidad en nuestras vidas y nos hagamos el propósito en este año que viene de que realmente Jesús sea el centro de nuestra vida, que Dios sea nuestra prioridad absoluta y que el cielo sea nuestra meta máxima. Y os puedo asegurar que si hacemos esto, habrá una transformación no solo en nosotros, sino en nuestro entorno rápidamente. Esta tarde, en una reunión magnífica que vamos a hacer en esta iglesia, a la que estáis todos invitados, jóvenes y muchos miembros de esta iglesia, van a través de la alabanza y a través de la escenificación, van a intentar discutir, hablar, mostrarnos cuál es el verdadero espíritu de la Navidad. No conocemos la fecha, no sabemos cuándo Jesús nació, pero bueno, ya que el mundo lo celebra en esta fecha, aprovechemos esta fecha para recordar algo tan maravilloso y especial como que Jesús, el Rey del universo, vino a hacerse hombre, a vivir con nosotros, a morir y a resucitar por nosotros. Si tuviésemos que hablar de cuál es el máximo símbolo de la Navidad, bueno, pues según los países, pero en España y en gran parte de Europa y también en gran parte del mundo, el árbol de la Navidad sería ese símbolo. Aquí en nuestra iglesia tenemos uno, no es que sea un auténtico árbol, pero intenta imitar a uno verdadero. Por lo tanto, es un símbolo que representa la Navidad. Y veis que está cargado de bolsitas doradas, como el año pasado. Los que ya estuvisteis el año pasado ya sabéis qué significa. Ahora lo explicaremos de todas maneras. Y está cargado de bolsitas doradas porque Elena de White nos dice en el capítulo 77 del Hogar Cristiano, es un capítulo dedicado a la Navidad nada más, por Elena de White, en el Hogar Cristiano, mis hermanos, capítulo 77, os invito a que lo leáis todos, porque da ideas muy interesantes sobre cómo deberíamos celebrar la Navidad en nuestro hogar y en la iglesia. Y ella dice, agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes
y pequeñas para esa casa de culto. Así es que esas bolsitas representan las ofrendas que Dios espera que cada uno de nosotros aportemos para esta casa. Pero además, ella dice, el elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado. El árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convenga la ocasión, con tal que sus ramas estén cargadas con los frutos de oro y plata de vuestra beneficencia. Y los ofrezcáis a Dios como regalo de Navidad. Las fiestas de Navidad y Año Nuevo pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados. Así es que no celebrarse para mí, no, en favor de los que tienen menos. Mis hermanos, ¿hay alguien que conozcáis que está solo? Invitadle a vuestra casa, en la cena de Navidad. ¿Hay alguien que no tiene suficiente? Invitadle a vuestra casa en la cena de Navidad. Porque es una cena, es una fiesta que un verdadero cristiano debería celebrar pensando no en mí, sino en lo que Cristo ha hecho por mí y en lo que Cristo ha hecho por los demás. Así es que deberíamos centrar esta fiesta en los demás y enseñarle a nuestros hijos que también piensen en los demás. No solo regalos para mí, sino regalo para Cristo, que es de quien estamos celebrando el cumpleaños, y regalos para los que tienen menos. Por eso esas bolsitas. ¿Son los frutos de oro y plata o quieren representar eso? Que nosotros vamos a llenar con nuestros donativos para aquellos que tienen menos que nosotros en nuestra iglesia. Esto es lo que dice Elena de White sobre el árbol de Navidad, mucho más si leéis el capítulo 77. Pero veamos qué nos dice la Biblia sobre qué representa el árbol, sus hojas, sus frutos. ¿Sabéis? Yo en esta mañana voy a sacar un 1%, posiblemente menos de un 1%, de todos los textos que en la Biblia hablan del árbol, de sus hojas, de sus flores y de sus frutos. Y os puedo asegurar que si hacéis un seguimiento solo con la palabra árbol a través de un ordenador, que hoy hay programas fascinantes de búsqueda bíblica, inmediatamente os saldrán, no he contado los textos, pero lo podía haber hecho, saldrán multitud de textos. Y os puedo también asegurar que todo el plan de salvación está reflejado en los árboles de la Biblia. Igual que está reflejado en los ríos de la Biblia, igual que está reflejado en los cántaros de la Biblia, igual que podríamos seguir buscando símbolos, y todo el plan de salvación le podríamos hacer un seguimiento a través de los símbolos de la Biblia. Hoy nos vamos a centrar en el árbol, ya que es el símbolo de la Navidad. Y vamos a ver si Elena de White, cuando dice que estos son los frutos, está siguiendo una exégesis correcta de la Biblia o es un invento suyo. Vamos a ir a Mateo. Hay unos cuantos textos repartidos entre el público con un micrófono en cada lado, para que yo no sea el que lea, pero sí lo tenéis que leer con micrófono. Yo diré el texto y la persona que le haya tocado el papelito con el texto, que yo voy a decir, se pone en pie y lee en voz alta y claro el texto de la Biblia. Así es que supongo que todos ya, los que tengáis los papelitos, tendréis buscado el texto que os ha tocado y estáis preparados para que en cualquier momento de la predicación, cuando yo diga el texto, os ponéis en pie, tenéis el micrófono y lo leéis. Así lo hacemos un poco más interactivo. Vamos a leer Mateo 21, 19. Mateo 21, 19. Y al ver una higuera cerca del camino, se fue hacia ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante se secó la higuera. ¿Por qué Jesús
casi al final de su ministerio, llega ante esta higuera, se para ante ella y parece que fruto de un mal humor repentino, saca una maldición y aquella pobre higuera, sabemos que al día siguiente estaba seca completamente, desde la raíz hasta la punta. Y los discípulos se lo dijeron, le dijeron, maestro, la higuera que maldijiste ayer se ha secado. ¿Por qué Jesús hizo esto? ¿Qué mensaje les quería dar a sus discípulos Jesús? ¿Sabéis? Jesús quería mostrarles a sus discípulos que Él había venido a este mundo para buscar frutos en su pueblo. Y curiosamente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la higuera es un árbol que representaba especialmente al pueblo de Dios. Así es que ha llegado el tiempo, Jesús ha venido en su primera venida, y la misión de ese pueblo era anunciar al mundo, preparar al mundo para esa primera venida. Igual que la misión nuestra es anunciarle al mundo que Jesús viene por segunda vez. La misión de Israel era anunciar que Jesús venía por primera vez. Tenían que preparar al mundo entero para esa llegada. Así es que Jesús espera encontrar esos frutos. Espera encontrar a mucha gente esperándole. No espera encontrar oposición, espera encontrar gente con los brazos abiertos, amigos, deseosos de recibirle. ¿Se encontró eso? Hasta los propios sacerdotes estaban pensando cómo matarle. Los sacerdotes, que eran los principales encargados de esta misión, estaban pensando cómo matar a Jesús. Y el pueblo, por supuesto, desorientado completamente. Así es que, ¿cómo podía Dios representar a un pueblo que tiene una misión, que tenía que tener unos frutos preparados para ese momento y no encuentra ninguno? Bueno, pues a través de una higuera llena de hojas. Llena de hojas, mis hermanos. Mucha apariencia de pueblo de Dios, pero realmente no se ven los frutos en sus vidas, ni en su mensaje, ni en su vivencia. Y encima están pensando matar al Mesías. Así es que claramente aquella higuera, que tenía que tener frutos porque era tiempo de fruto, tenía mucha apariencia, pero no tenía ningún fruto. Y Jesús se paró frente a la higuera, hizo un juicio de su pueblo y dijo: nunca más nadie comerá fruto de ti. Es decir, vas a ser quitado de esta misión porque has fracasado, y tu misión le será dado a aquellos que realmente quieran tener frutos y ser un árbol de vida para las naciones. Así es que el pueblo judío en el año 70 desapareció como pueblo, se terminó su misión para él y continuaron un remanente que surgió de ese pueblo, que fueron los apóstoles y todos los que creyeron en Jesús, para preparar al mundo para su segunda venida. Y aquí estamos nosotros. Dice el texto que hemos leído que nunca jamás nazca de ti fruto, y al instante la higuera se secó. ¿Cómo esperaba Jesús que fuese ese árbol de su pueblo? ¿Cuál era su sueño para ese árbol que él tenía en su mente que tenía que ser su pueblo? Vamos a leer el Salmo 1, versículo 1 al 3. Salmo 1, versículo 1 al 3. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Bueno, este texto, anoche hubo un tema aquí sobre él fascinante. Los jóvenes disfrutaron de él. Fascinante. Es increíble todo lo que se sacó de este texto, mis hermanos. Pero dice que el justo será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La pregunta es,
Si la imagen que Dios tiene de su pueblo es de un árbol cargado de frutos junto a aguas corrientes, lo que está haciendo que ese árbol dé frutos, como bien explicaban anoche, ¿qué son? Son las aguas corrientes. ¿De dónde salen esas aguas? ¿De dónde salen esas aguas que hacen que ese árbol esté lleno de frutos y sea una bendición para su entorno? ¿De dónde salen? Hay otro texto que nos dice de dónde salen las aguas que alimentan este árbol. Ezequiel 47:12. Ezequiel 47:12 explica de dónde proceden estas aguas. En las dos riberas del río crecerá toda clase de árbol frutales. Sus hojas nunca caerán, ni su fruto faltará. Cada mes darán nuevo fruto, porque su agua sale del santuario. Su fruto será de alimento y sus hojas de medicina. ¿De dónde sale el agua? Del santuario. ¿Y qué representa el santuario, según lo que hemos estudiado en toda la escuela sabática este trimestre? ¿Representa qué? Todo el proyecto de salvación de Dios centrado en Jesús. Esto es lo que representa el santuario. Así es que está diciendo que estos árboles plantados junto a corrientes de agua darán su fruto a su tiempo si están alimentados, ¿por qué? Por el proyecto de salvación. Si viven el proyecto de salvación, si absorben cada día el proyecto de salvación, si todos los días están pendientes de Jesús, mirando a Jesús, haciendo lo que Jesús pide en sus vidas. Por eso dice que están junto al río, en la ribera, a uno y otro lado crecen toda clase de árboles frutales. Hay muchos árboles ornamentales, pero el árbol que realmente es útil para Dios es el árbol frutal. ¿Por qué? Porque es el árbol que alimenta a otros, que produce algo para alimentar y dar a otros, servir a otros. El árbol que es ornamental, bueno, pues hace bonito, nada más. Pero la necesidad de nuestro mundo es alimentarse. Por eso un árbol frutal es el no va más para la Biblia. Y es lo que Dios quiere. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos un hermoso árbol, no con muchas hojas como era el árbol del mundo judío que había fracasado en su misión, que no vivía el Evangelio, sino un árbol con frutos. Y ahora veremos lo que son los frutos. Un árbol con frutos, mis hermanos. Y con hojas que no solo sean ornamentales, sino que dice el texto que sean para sanidad de las naciones. Solo puede ocurrir eso en nuestra vida si bebemos de las aguas que salen del santuario. Es decir, si nos bebemos cada día el proyecto de Dios plasmado en su palabra. Solo entonces yo seré un árbol cargado de frutos, estaré verde siempre, tendré frutos a su tiempo, es decir, cuando Dios espera que yo tenga frutos, no cuando a mí me dé la gana, cuando Dios espera que yo tenga frutos, Él vendrá a buscarlos y los encontrará. No me pasará como a la higuera, que era el tiempo de que tuviera frutos y Jesús vino y no los encontró. El cristiano debe tener frutos en todo tiempo, en todo momento, porque no sabemos cuándo nuestra vida se acabará y dejará de ser fructífera. Así es que en todo momento yo tengo que aprovechar y ser un fruto o ser una hoja de sanidad para aquellos que me rodean. Bien, el santuario entonces representa todo el proyecto de Dios para salvar al ser humano. Luego, si alguien permanece en este proyecto, ¿qué aspecto tendrá el árbol que representa? Ya lo hemos visto, pero vamos a ver otro texto más que va a asegurar cómo el árbol que tiene frutos ya no solo está al lado de un río que sale del santuario, sino que estará plantado en el mismo santuario de Dios. Y esto nos lo explica el Salmo 92, del 12 al 15. Salmo 92, versículos 12 al 15. Dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. En los atrios de nuestro Dios florecerá, y aún en su vejez fructificará, y estará vigoroso y lozano, para anunciar que el Señor es recto, que Él es mi roca, y en Él no hay ninguna clase de injusticia.
Podríamos sacar un culto entero de este texto nada más, igual que hicieron ayer con el Salmo 1, mis hermanos. Se compara al justo con una palmera. Ya di otro culto que mostraba qué son las palmeras en la Biblia, mis hermanos. Pero fijaros que hay un detalle aquí que dice que aún en su vejez, ¿qué? Fructificará. El cristiano, mis hermanos, no tiene edad. No sirve decir, no, es que estoy sentado en una silla de ruedas y no puedo hacer nada, ¿sabe, pastor? Estoy aquí impedido. No sirve decir, es que que me duele esto o aquello. No sirve. El cristiano en todo tiempo testifica. Y si no puede moverse porque está paralítico en una cama, que sería el caso más drástico que podría haber, ¿qué puede hacer? Puede orar. Puede orar. Puede orar por sus vecinos, por su familia, por su hijo, por todas esas personas que él sabe que todavía no han recibido el Evangelio. Orar por la emisora de televisión, orar por la radio, orar por los pastores, orar por todo el mundo. Puede orar, mis hermanos. Y si alguien viene a visitarlo, en vez de decir, ay, que me duele aquí, que me duele allá, que no sé qué, ay, que malito estoy, hermano, ore por mí, ¿qué tendrá que hacer? El cristiano, el verdadero, el auténtico, ¿qué hará? Dará ánimo al que viene a verle. Ánimo al que viene a verle. Porque Dios lo llena con su poder, aunque esté pasando por dificultad, aunque esté pasando por prueba, aunque esté pasando por penurias, como Job, que aunque todos se empeñaban que tenía que maldecir a Dios y morirse, él se empeñaba en que no era así. Y que seguiría bendiciendo a Dios mientras le quedara un hálito de vida. Ese es un verdadero cristiano, mis hermanos. Porque está lleno del agua de vida, que en otros textos de la Biblia se me dice que es el Espíritu Santo, lo dice Jesús mismo. Representa al Espíritu Santo, llenando nuestra vida. ¿Qué pasa con los árboles que no están plantados en los atrios de la casa de Dios? Ya hemos visto cómo tiene que ser un árbol plantado en los atrios de la casa de Dios. Hasta en su vejez fructifica. ¿Qué pasa con un árbol que no está plantado en los atrios de la casa de Dios? ¿Qué ocurre? Hay un texto que nos lo explica. Jeremías 12:2. Jeremías 12:2 me habla de otros árboles. Los plantaste y echaron raíces. Crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Hay cristianos, mis hermanos, que tienen a Dios todo el día en la boca. Pero Dios no vive en su corazón. Hay cristianos que hablan de una teoría, pero que no viven para nada esa teoría. Hay cristianos que hablan el amor de Dios mucho, pero en ellos no se ve jamás un detalle de amor hacia los demás. Nuestro mundo aparentemente, mayoritariamente es cristiano, con una gran teoría, más o menos equivocada o acertada. Y se oye Dios por todos los lados, en la radio, en la televisión, pero ¿cuántos viven? ¿Cuántos viven la verdad? ¿Cuántos están alimentándose para dar frutos de eso que tanto hablan? Muy pocos, muy pocos. Por eso Dios habla de otros árboles, que aparentemente también saben de que hay que tener hojas y dar frutos, pero sus frutos son teóricos, sus hojas son teorías, que finalmente no alimentan a nadie, porque nadie se puede comer algo que no vives. Los que están lejos de Dios también son árboles con hojas y frutos, pero ¿sabéis? Son malos frutos. ¿Qué pasará cuando en el juicio se descubra que sus frutos
eran malos, ¿qué ocurrirá? Pues fijaros lo que dice Mateo 3:10. Mateo, capítulo 3, versículo 10. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así es que, si el fruto que tengo es malo, en el juicio seré cortado y echado al fuego. Fijaros de nuevo la diferencia que se establece con los justos que buscan hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer otro texto que vuelve a remarcarme los justos. Jeremías 17, del 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. No temerá cuando llegue el calor. ¿Qué calor, mis hermanos? El calor de la prueba. No temerá. Ayer se decía desde aquí que muchos cristianos estamos atemorizados frente a los mensajes constantes que desde la televisión casi plantean ya el final del mundo por la crisis que estamos viviendo. Claro, como no tengo dinero, pues automáticamente esto es el fin, y mensajes de mal augurio por todos los lados. Bueno, es una forma, el miedo ya lo empleó Nabucodonosor para manejar a sus súbditos y hacer que se postraran todos frente a la gran imagen que el mundo está preparando. Así es que vuelve a hacerse lo mismo. Es un mensaje atemorizador, constante. El cristiano no tiene que tener miedo, dice aquí, al calor, ni al año de sequía, no se inquietará ni dejará de dar su fruto. ¿Sabéis? Para nosotros es una ventaja la prueba, porque la prueba hace que muchas personas sean removidas. Descubren que están en el desierto, que todo se está agrietando a su alrededor, y entonces se mueven a buscar el agua y lanzan raíces buscando desesperadamente la solución. Por eso ahora en este tiempo de crisis mucha gente nos llama. Y Alfa Televisión y otras emisoras están haciendo una labor magnífica, están llegando a lugares donde no llegamos y mucha gente desesperada está acogiendo el mensaje de esperanza. Por eso dice el texto, en el año de la sequía no se inquieta ni deja de dar su fruto. Mis hermanos, es una buena noticia que haya crisis, que este mundo vaya cuesta abajo, porque nos indica que estamos más cerca que nunca de la venida de Jesús. Así es que es una buena noticia. Lo que hay que hacer es profundizar nuestras raíces en la palabra de Dios, en las fuentes de agua, y vivificarnos. Y si hasta ahora no hemos tenido fruto, ahora es el momento de sacar nuestro fruto, de dar el fruto que Dios espera de nosotros. ¿Qué representan las hojas del árbol, mis hermanos? Vamos a leer algunos textos. Apocalipsis 22:2. Ahí me dice lo que son las hojas. Ya hemos leído un texto que nos lo decía, pero vamos a ratificarlo con este. Apocalipsis 22:2. En medio de la plaza de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, cada mes da su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Fijaros que el árbol de la vida también está a uno y otro lado del río, igual que los justos. Los árboles de los justos están a uno y otro lado del río. Y dice que sus hojas son ¿para qué? Para sanidad de las naciones. Elena de White dice sobre las hojas, dice, el apropiarnos de la palabra para nuestras necesidades espirituales es comer de las hojas del árbol de la vida. ¿Habéis oído? El apropiarnos de la palabra para nuestras necesidades espirituales es comer de las hojas del árbol de la vida, que son para la sanidad de las naciones. Estudiad la palabra y practicadla, porque ella es vuestra vida. Y lo dice en la carta cuarta, escrita en 1902. Y ella dice en Dios nos cuida, página 302, la sabiduría que proviene de Dios es el pan de vida, son las hojas del árbol de la vida las que se usan para la sanidad de las naciones. Y ella sigue añadiendo, en todas las reuniones debieran distribuirse con la abundancia de las hojas de otoño
folletos que expongan la verdad presente. Para muchas personas que asisten a esas reuniones, estos folletos serán como las hojas del árbol de la vida, que son para la sanidad de las naciones. Fijaros que Elena de White fija el símbolo y dice, las hojas de los árboles son para sanidad de las naciones. ¿Y representan qué? Representan la palabra de Dios. Representan el Evangelio, la buena noticia de que Cristo ha muerto por nosotros y está a punto de regresar a la tierra para recogernos. La buena noticia de que Él puede transformarnos y sacarnos de las cárceles de Satanás. Estos son las hojas, mis hermanos, estos son las hojas. Deberíamos estar siempre con folletos en nuestros bolsillos, en nuestro bolso, y repartir esas hojas, hablando con las personas, porque no sabemos si las volveremos a ver, y de repente una hoja entregada a una persona puede llevarle a la eternidad. Nuestra labor es entregar esas hojas. Yo soy el árbol con hojas, tengo que entregar esas hojas, porque son para sanidad de las naciones. Y fijaros cómo Elena de White se circunscribe al símbolo que tiene exactamente la misma significación en la Biblia. Mis hermanos, el árbol solo puede tener hojas que sanan si todos los días yo como las hojas del árbol de la vida, es decir, escudriño la palabra de Dios. Leo la palabra de Dios, busco aplicar a mi vida la palabra de Dios. Esto es las hojas del árbol de la vida. A veces pensamos que solo cuando lleguemos a la eternidad podremos alimentarnos de las hojas y de los frutos del árbol de la vida. Pero realmente Elena de White dice, ya las tenemos aquí. Están aquí. Porque esto nos da vida eterna, mis hermanos. Si yo no me alimento de estas hojas, ¿qué pasará conmigo? Moriré. Si no alimento a otros con esas hojas, ¿qué pasará con su vida? Morirán. Por eso ella dice, debemos alimentarnos de esas hojas, las hojas de la palabra de Dios. No solo nos sanan a nosotros y transforman nuestro carácter, también sanan a los que damos testimonio oral o escrito de ello. Por eso cuando estemos orando, mis hermanos, no deberíamos hacerlo de memoria. Deberíamos coger hojas. No literales. Ya que Elena de White dice que estos son las hojas, cojamos otras hojas y cojamos un cuaderno y hagamos lo que se denomina un cuaderno de oración y convirtamos ese cuaderno en hojas de vida eterna. ¿Qué voy a hacer en ese cuaderno? Voy a apuntar el nombre de mi vecino. A lo mejor no he tenido casi nada más que hola y adiós en el ascensor con él, pero sé su nombre porque está en el buzón. Así es que voy, cojo el nombre, el piso, todo. Y a partir de ahí comienzo a orar por mi vecino. Pongo su nombre. Intento mantener conversaciones con él en el ascensor o algún día, por ejemplo, ahora es un buen momento, puedo llamar a su puerta y decir, oye, queremos desearos feliz Navidad, mi familia y yo. Cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. Y además queríamos haceros un pequeño regalo, un libro que nos ha ayudado muchísimo a nosotros. ¡Pum! ¿Veis? Es sencillo. Un libro vale €1, el camino a Cristo vale €1, o menos. Voy a apuntar todo lo que esa persona le pasa. Me ha dicho que tiene problemas con su esposa. Voy a poner en mi cuaderno, tiene problemas con su esposa. Se ha quedado sin trabajo, necesita trabajo. Señor, necesita trabajo. Y cuando yo oro, mis hermanos, abro mi cuaderno de oración y ahí tengo la lista de amigos, vecinos, familiares, sus necesidades, y oro específicamente por ellos y por sus necesidades. Lo pongo ante Dios y me convierto en un árbol con hojas que dan vida, porque no dentro de muy poco tiempo podréis ver cambios en esa persona, podréis ver respuestas positivas y hasta de repente acabaréis estudiando la Biblia con él y un día a lo mejor lo veis en la iglesia y a lo mejor un día entrega su vida a Jesús. Y todo comenzó por un pequeño cuaderno y en una hoja unos cuantos datos escritos de esa persona y mi preocupación de orar por él. Esto es expandir hojas del árbol de la vida. Mis hermanos, nuestra meta este año y nuestra oración deben ser pedirle al Señor que podamos entregarle cada uno
muchas hojas, muchas hojas. Que nuestro árbol esté lleno de hojas, pero que sean hojas no de apariencia, sino de sanidad para las naciones. De sanidad para mis vecinos, para mi familia, para mi esposa o mi esposo. De sanidad. Porque si no, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene? Ningún sentido. Seré como ese árbol que maldijo Jesús. Muchas hojas, pero ni siquiera aportaban sanidad. Eran hojas envenenadas, que estaban pensando cómo matar al Mesías. Imaginaros. ¿Qué hicieron con el árbol de la vida que podía haber dado sanidad a su vida y a sus familias? Ese primer pueblo de Dios. ¿Qué hicieron, mis hermanos? ¿Qué pensaban hacer con él? ¿Sabéis que hay un texto que dice literalmente lo que pensaban hacer con ese árbol? Está en Jeremías 11, versículo 19, y luego saltamos al 22 y al 23. Y yo, como cordero inocente que llevaban a degollar, pues no entendía que maquinaban contra mí designios, diciendo: destruyamos el árbol con fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, y no haya más memoria de su nombre. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los visito. Los mancebos morirán a cuchillo, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará resto de ellos, porque yo traeré mal sobre los varones de Anatot, año de su visitación. ¿Qué pensaba hacer esas hojas de esa higuera? ¿Qué pensaban hacer con el cordero? ¿Qué pensaban? Cortar el árbol, destruirlo. Pensaban matar a Jesús. Quitémoslo de la tierra de los vivientes, que no haya más memoria de su nombre. ¿Cuál fue el final de este árbol? Una terrible maldición. Sí, Jesús murió y resucitó, pero la nación de ese pueblo no ha resucitado. Ojalá muchos de ellos puedan ser resucitados en el día final. Por eso dice: no quedará ni un resto de ellos, pues yo traeré el mal sobre los hombres de Anatot, el año de su castigo. ¿Sabéis por qué dice Anatot aquí? Cuando buscáis en la Biblia, en la concordancia que tenemos que emplear, o en los ordenadores, que es más fácil todavía, busco Anatot y descubro rápidamente que era una ciudad sacerdotal. Vivían los sacerdotes. ¿Sabéis que había ciudades que se repartieron? Cuando se repartió la tierra de Canaán, se dieron diversas ciudades a los sacerdotes. Bueno, pues Anatot era una de las principales ciudades de los sacerdotes. Pues está diciendo que estos hombres de Anatot no están dedicados a enseñar la palabra de Dios, a predicar el Evangelio y a preparar el mundo para que el Mesías viniera. Están dedicados a maquinar, a ver cómo pueden matar al Mesías. Y son los sacerdotes, mis hermanos. Los sacerdotes, que eran los principales encargados de predicar el mensaje que Dios les había dado. Nosotros somos los sacerdotes hoy. La Iglesia Adventista es el sacerdocio santo hoy en medio del mundo. ¿Qué estamos haciendo con nuestras hojas? ¿Estamos repartiendo hojas del árbol de la vida como si fueran hojas de otoño, como dice Elena de White? Pensémoslo cada uno y hagámonos el firme propósito de que si hasta ahora no ha sido así, que pueda ser así. El árbol no solo tiene hojas. El árbol descubrimos que el pino no se ve tanto, pero todos los árboles producen una floración antes de producir los frutos. Esa floración anuncia que el fruto llega a continuación. Y sabéis, la Biblia me habla también de las flores del árbol y me dice lo que son. Vamos a leer Proverbios 14:11 para ver qué son las flores. Proverbios 14:11. La casa de los impíos será asolada, mas la tienda de los rectos florecerá. La casa de los malvados será asolada. Esto es lo que ocurrió con el pueblo judío. Pero florecerá la morada de los rectos, florecerá. Fijaros que la floración es algo que se ve, ¿verdad? Es algo que
Tú ves cómo esa flor hoy está así pequeñita, mañana está un poco más grande, luego al día siguiente está más grande, finalmente se abre una flor magnífica y comienza a soltar su perfume por todo su alrededor. Así es que hay un proceso de crecimiento en el que se ve cómo esa flor va saliendo del árbol. Ese proceso tiene que darse en nuestra vida. Vamos a leer otro texto para afinar más qué es la flor. Segunda de Samuel 23:5. Segunda de Samuel 23:5. ¿No será así mi casa para con Dios? Bien que a toda mi salud y a toda mi voluntad no se hará producir todavía. Mas Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado. Sigue. Falta un párrafo, que es el importante. Sí. En mi texto hay una coma y sigue. Aunque todavía... Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Muy bien. Así es que el Señor ha hecho un pacto eterno conmigo, bien ordenado, en todo y bien seguro, aunque todavía no haya hecho florecer toda mi salvación y mi deseo. ¿Qué está diciendo? Está hablando de un proceso. Es decir, Dios ha hecho un pacto conmigo y ahora me está llevando a un proceso de transformación que culminará en su segunda venida, cuando este cuerpo mortal sea revestido por un cuerpo inmortal. Ese proceso está mostrado a través del crecimiento de una flor. Por eso dice, aunque todavía no haya hecho florecer toda mi salvación, es decir, aunque la flor no haya llegado a su pleno desarrollo, yo prosigo en ese crecimiento y en esa floración. ¿Qué significa la flor entonces? Significa crecer en la salvación, crecer en el conocimiento de Jesús, crecer en una vida cada vez más santificada. Sería el proceso de santificación hasta que lleguemos al final. La flor representa, por lo tanto, el renacimiento a una nueva vida en Cristo. Mis hermanos, representa el deseo de ser plantado en sus atrios, de crecer en el conocimiento de la verdad. Por eso, cuando la persona por la que estamos orando, a la que le estamos dando de comer las hojas del árbol de la vida, de la palabra de Dios, acceda a estudiar la Biblia con nosotros o acuda a esta iglesia por primera vez, podremos estar seguros que en nuestro árbol ha iniciado su salida una flor. En nuestro árbol habrá una flor. Podremos estar seguros, si hemos conseguido que esa persona venga a la iglesia, entable un estudio profundo de la Biblia con nosotros, ya no solo se ha quedado en hojas la cosa, ahora comienza a haber una flor maravillosa en mi árbol. Así es que, ¿qué falta finalmente? Solo falta el fruto. Dios le mostró a Jeremías 2 cestas de frutos, 2. Fijaros lo que dice Jeremías 24, del 1 al 10. 2 cestas de frutos. Después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó desterrado a Jeconías, hijo de Jocaín, rey de Judá, junto con los jefes de Judá y los artesanos y los cerrajeros, el Señor me hizo ver 2 canastas de higos colocadas delante del templo. Una de ellas tenía higos muy buenos, de los primeros en madurar, pero la otra tenía higos muy malos, tan malos que no se podían comer. El Señor me preguntó, Jeremías, ¿qué ves? Yo respondí, higos. Los buenos son muy buenos, pero los malos son tan malos que no se pueden comer. Entonces me dijo el Señor, yo, el Señor, el Dios de Israel, digo, como a higos buenos miraré al pueblo de Judá que mandé desterrado de aquí al país de los caldeos. Los miraré favorablemente, los tendré bajo mi protección y los haré regresar a este país. Aquí los haré prosperar y no volveré a destruirlos. Los plantaré y no volveré a arrancarlos. Les daré entendimiento para que reconozcan que yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo
y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. En cambio, a Sedequías, rey de Judá, y a los jefes y demás habitantes de Jerusalén que se quedaron en el país o se instalaron en Egipto, los trataré como a los higos malos, que de malos no se pueden comer. Haré con ellos algo que causará horror a todas las naciones de la tierra y que será ejemplo de humillación, desprecio y maldición en todos los países por donde yo los disperse. Les enviaré la guerra, el hambre y la peste, hasta que no quede uno solo en el país que les di a ellos y a sus antepasados. Así es que fijaros, unos frutos, los buenos, representan a aquellos que están y se mantienen fieles al proyecto de Dios, y los malos frutos representan a aquella parte del pueblo de Dios que pasa del proyecto de Dios, vive una vida para sí mismos y no tienen ningún tipo de fruto que pueda alimentar a otros. Por eso dice, son tan malos que no se pueden ni comer. Y fijaros que son higos de la higuera, que representa al pueblo judío o al pueblo de Israel. Vamos a leer el Proverbios 11:30. Vamos a definir qué es el fruto. El fruto del justo es árbol de vida. El que gana almas es sabio. Esto es un paralelismo. Y si hacemos el paralelismo, el fruto del árbol de la vida es el que gana almas para Dios. ¿Sí o no? Este es el fruto. El ganar almas para Dios, el traerlas finalmente a su casa y conseguir que el árbol de esa persona que daba frutos muy malos comience a dar frutos buenos gracias a la transformación que Jesús ha realizado en su vida, esto es el fruto en mi vida. Cuando yo consiga, por el poder del Espíritu Santo y a través del testimonio y la oración, que una persona finalmente acceda a entregarle su vida a Jesús, puedo estar seguro que en mi árbol hay al menos un fruto. Así es que, mis hermanos, si vamos, por ejemplo, a Pablo ratifica esta idea en Romanos 16:5. Fijaros lo que dice en Romanos 16:5 Pablo. El micrófono allí. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Habéis visto? Pablo dice en esta salutación que el primer fruto de Acaya, el primer fruto que había respondido a la predicación del Evangelio, es un hermano que se llamaba Epeneto. Este es el primer fruto, dice Pablo, de esa ciudad, de ese lugar. Así es que cuando finalmente la persona a la que hemos dado el Evangelio y a la que hemos traído a la iglesia sea bautizada, entonces pondremos un fruto en nuestro árbol. Dice Elena de White que los frutos de la fe son la justicia, la verdad y la misericordia. Necesitamos andar en la luz de la ley de Dios. Las buenas obras serán el fruto de nuestra fe. Y mis hermanos, las buenas obras es todo el servicio que rendimos a los que nos rodean. Así es que también la predicación del Evangelio, el ayudarle en sus necesidades, todo eso son las buenas obras. Ella dice, el árbol debe ser hecho bueno antes de que su fruto pueda ser bueno. Debemos estar enteramente consagrados a Dios. Nuestra voluntad debe corregirse antes de que su fruto pueda ser bueno. No debemos tener una religión antojadiza. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Así es que claramente Elena de White ratifica la idea de que el fruto, ella dice, es la justicia, la verdad y la misericordia con los demás. Vamos a leer Santiago 3, del 17 al 18, para ver esta misericordia en el fruto que es.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así es que dice que la sabiduría de lo alto, es decir, el Espíritu Santo en la persona, hace que tenga frutos y dice que está lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así es que, mis hermanos, vuelve a aparecer aquí la palabra misericordia asociada a los buenos frutos. Porque realmente amar al prójimo como a mí mismo es esta misericordia. Y así demostraré que realmente amo a Dios. Así es que si digo que amo a Dios pero no amo al prójimo, soy mentiroso. Luego realmente se mostrará que tengo la sabiduría de lo alto, que el Espíritu Santo está en mi vida, que realmente sigo a Jesús cuando los buenos frutos sean mis obras de misericordia por todos los que me rodean. Proverbios 14:31. Estamos terminando. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Así es que el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero lo honra, honra a Dios, dice, el que tiene misericordia del pobre. Y ya hemos visto que la misericordia es el fruto del árbol de nuestra vida. Si en mi vida no hay misericordia, no hay fruto. Si no hay amor por los demás, no hay fruto. Muchas hojas, quizá, pero fruto no. Y no hojas de sanidad, sino hojas de fariseos, las hojas que tenía ese pueblo que había creado barreras en todos los lugares. Se encerraban en su nación y por el hecho de nacer judíos decían, somos salvos. Pobre desgraciado el que no nazca judío, está perdido para siempre. Barreras en el templo, barreras de los sacerdotes, barreras para las mujeres, barreras para los hombres gentiles, barreras por todos los lados. Y además ponían carteles enormes en los muros diciendo, ay de aquel que traspase este muro, porque se juega la vida. ¿Por qué Jesús lo mataron? ¿Sabéis por qué lo mataron? Porque Jesús traspasaba las barreras y pasaba gente del mundo gentil al mundo judío. Gente que estaba condenada a muerte, les daba la vida. Gente que eran leprosos y que tenían que estar excluidos del pueblo, los metía de nuevo en su lugar. Y eso no lo pudieron soportar los de Anatot, es decir, los sacerdotes, la casta dirigente completamente que no entendía nada de lo que es un árbol de la vida. No lo entendieron. Así es que por eso maquinaron, como dice Jeremías, cortar el árbol, este árbol que está aquí envenenando todas nuestras barreras, rompiendo nuestras barreras, rompiendo nuestras castas y nuestros círculos. Mis hermanos, con Jesús ya no hay ni rico, ni pobre, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Es decir, todos somos uno. No puede haber barreras. Luego, la misericordia no tiene barreras, mis hermanos, ni de raza, ni de género, ni de casta social, categoría social, nada. Y si yo veo en necesidad a mi hermano, si realmente estoy lleno de lo alto, lleno del Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo estará en mí. Y yo me volcaré y daré incluso hasta lo que no tengo para ayudar a esa persona. Y esto es el verdadero fruto que Dios espera en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, tenemos dos tipos de pobres en la Biblia, dos tipos de pobres. Uno es el pobre espiritual, o el pobre de espíritu, aquel que tiene necesidad imperiosa de salvación y de que Jesús limpie su vida. Para estos están las hojas de sanidad. Y luego está el que tiene necesidad material, el que tiene hambre física verdadera, el que le faltan las cosas mínimas para poder vivir y alimentar a su familia.
Este es el necesitado físico. ¿Sabéis? Jesús ayudó a los dos tipos. Ayudó al pobre espiritual y al pobre material. Y Jesús dijo, siempre los tendréis con vosotros, a los dos tipos, al pobre espiritual y al pobre material. Y nos encargó que nuestra misión sería ayudar, tener misericordia de esos pobres, de esos necesitados espirituales y materiales que nos encontráramos por el camino. ¿Sabéis? Es difícil cuando vas a África, y yo he estado allí, hablarle a una persona de Dios cuando lo ves triste y le preguntas por qué está triste y te dice, es que hoy no he comido. Pero si indagas un poco te darás cuenta que ayer tampoco comió. ¿Y ahora tú le vas a hablar del amor de Dios? ¿Cómo verá él el amor de Dios? Cuando yo coja, meta la mano al bolsillo y diga, toma, ves corriendo, o entra en mi casa y come con nosotros. Así verá él el amor de Dios. Es la única manera, mis hermanos. Esto es lo que nuestro mundo espera de nosotros. Nuestro mundo espera que nos impliquemos. Nuestro mundo espera de nosotros frutos verdaderos que convenzan. Así es que es un buen momento estas Navidades para pensar en esos frutos. ¿Están esos frutos en mi vida? ¿Realmente siento que el corazón se me deshace cuando veo una persona en necesidad? Lloro por ella, la apunto en mi libreta de oración y no solo oro por ella, sino que comparto lo que tengo, me doy, como dice la Biblia, a los demás. Estos realmente son los frutos del árbol de la vida, que Dios espera que tengamos ya aquí, para un día poder comer los verdaderos allí. Si no tengo estos frutos aquí, no podré comer los verdaderos allí. Y es un don de Dios. ¿Qué espera hoy Dios de nuestra iglesia? Isaías 27:6 es la respuesta de lo que Dios espera que sea esta iglesia, mis hermanos. Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. La faz del mundo llenará de fruto. Dios tiene esperanza que esos días vendrán. Y si hoy no es este día, ojalá este año que viene lo sea. Por eso nosotros hemos puesto este árbol en esta iglesia. Y lo hemos llenado de bolsitas que representan frutos de misericordia, mis hermanos. Así es que este árbol va a estar aquí hasta aproximadamente Reyes o justo después de Reyes. Luego ya lo quitaremos. En todo ese tiempo, pensad con vuestras familias de todas las bendiciones que has recibido de Dios en este año. ¿Qué voy a hacer por el Señor? ¿Qué regalo de cumpleaños le voy a dar a Jesús estas Navidades? Porque Él es el centro, el anfitrión absoluto de todo lo que yo tengo, de mi casa, de todas las bendiciones que recibo. ¿Qué le voy a dar? ¿Qué voy a meter aquí en este fruto de misericordia para ayudar a las personas necesitadas de esta iglesia? Porque ahí es donde irá este fondo. Ayudar a las personas necesitadas de esta iglesia. Y hay muchos, mis hermanos. Y sé que muchos estáis colaborando espectacularmente con el banco de alimentos que tiene nuestra iglesia. Y está siendo una ayuda fascinante para muchas personas que ni siquiera conocéis, que quizás están sentados a vuestro lado, que están pasando necesidad. El Señor me pide que yo aporte frutos de misericordia de todo lo que Él me ha dado. Así es que tomad una decisión, pensadlo si hoy no lo habéis traído, con vuestra familia, y hacedle un regalo a Dios. Yo y mi familia ya lo pensamos. Ya di una parte esta mañana en el primer culto y ahora doy otra parte. Así es que, mis hermanos, pensadlo y dadlo, porque el Señor espera
los frutos de la misericordia de vuestras familias. Y termino con un texto. Y este lo voy a leer yo, si me permitís, que es Oseas 14, del 4 al 8. Y dice: yo los sanaré de su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como el rocío, y él florecerá como lirio y hundirá sus raíces como el Líbano. Es decir, un lugar donde había bosques de árboles espectaculares con raíces profundas. Se extenderán sus ramas, su gloria será como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán a sentarse a su sombra, serán vivificados como el trigo y florecerán como la vid, y su olor será como el vino del Líbano. Y Efraín dirá: ¿qué tengo que ver yo con los ídolos? Es como decir, bueno, frente a esta maravilla que Dios me ofrece, ¿qué me importa a mí este mundo? Yo lo oiré y velaré por él. Yo seré para él como un pino siempre verde. De mí procederá tu fruto. Nuestro fruto procede de Dios, mis hermanos. Solo una relación con Dios, queridos jóvenes, como decía ayer el pastor en el tema, solo una relación profunda con Dios puede darnos el fruto correcto. Por eso dice el texto: yo seré para él como un pino siempre verde y de mí procederá tu fruto. ¿Quién es sabio para que sepa esto y prudente para que lo comprenda? Porque los caminos de Jehová son rectos y por ellos andarán los justos, mas los rebeldes caerán en ellos. Ojalá, mis hermanos, que este año que viene cada uno de nosotros seamos un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, que su hoja es para sanidad de las naciones y que da su fruto a su tiempo. Cuando se le necesita, ahí está Él. Cuando se me necesite, ahí estoy yo. Ojalá nuestro prójimo pueda encontrar en mí una sombra, sanidad y misericordia. Que el Señor os bendiga.